Muy buenos días en esta nueva entrega de estos videos cortos de semiología cardiovascular. Vamos a hablar acerca del segundo ruido cardíaco y en particular vamos a ver características propias del segundo ruido cardíaco en condiciones normales y vamos a evaluar algunas condiciones en las cuales el segundo ruido puede tener características patológicas. Como siempre comenzamos estos videos analizando esta gráfica de los distintos eventos hemodinámicos y eléctricos del ciclo cardíaco normal y que justifican los eventos acústicos, ¿sí? Que son los ruidos cardíacos en condiciones normales. Pues bien, ahora estamos en la segunda parte del ciclo cardíaco, luego de la fase eyectiva, ¿sí? Y una vez que ha comenzado la fase de relajación isovolumétrica. Y en este momento se producen dos fenómenos que son de suma importancia. Por un lado, el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar, ¿sí? Y la apertura de las válvulas aurículo-ventriculares. Desde el punto de vista acústico, lo que nos va a interesar en este momento es básicamente el cierre de las válvulas las válvulas aórtica y pulmonar, de las sigmoideas aórtica y pulmonar, que marcan si el segundo evento acústico importante en el ciclo cardíaco, que es el segundo ruido cardíaco. Recuerden también, como nombramos en los primeros dos videos, que los entrecruzamientos de presiones, en este caso entre el ventrículo izquierdo y la presión media de la arteria aorta y la arteria pulmonar, son los que van a tener mucho que ver en la fisiología de la producción de el segundo ruido cardíaco. En esta gráfica nosotros lo que estamos observando en el panel A son los registros simultáneos de la presión aórtica y la presión del ventrículo izquierdo. A su vez en la imagen B, la presión simultánea de la arteria pulmonar y del ventrículo derecho, ¿sí? Fíjense que la caída de presión dentro del ventrículo al final de la sístole lleva al desarrollo de un gradiente de presión entre la arteria aorta y la arteria, y el ventrículo izquierdo, entre el lado izquierdo, y también entre la arteria pulmonar y el ventrículo derecho del lado derecho, ¿correcto? De esta forma, ¿no es cierto?, este gradiente de presión que ocurre entre la aorta y el ventrículo izquierdo, en el lado izquierdo, y entre la arteria pulmonar y el ventrículo derecho del lado derecho, va a generar, ¿sí?, una onda de presión y una onda de desaceleración de la sangre contra las estructuras valvulares que, con la disipación de energía que esto produce, va a ser la responsable de la generación de los fenómenos acústicos, ¿sí? Es decir, tanto del componente aórtico como del componente pulmonar del segundo ruido. También, si ustedes observan la gráfica, van a poder observar que el componente, ¿sí?, digamos que el segundo ruido ocurre a nivel de la incisura dícrota, tanto en la presión de la arteria aorta como en la curva de presión de la arteria pulmonar. Recordamos, la incisura dícrota separa la sístole de la diástole, igual que lo hace el segundo ruido, es decir, separa la sístole de la diástole en los dos ventrículos. Pues bien, pero ¿qué características normales presenta el segundo ruido cardíaco? Bueno, el segundo ruido cardíaco, ¿no es cierto?, dijimos que ocurre al final de la fase eyectiva y separa, por lo tanto, la sístole de la diástole, que está relacionado con el cierre de las válvulas semilunares, pero que en sí el mismo cierre de las válvulas, como pasa con el primer ruido, no justifica el evento acústico, sino que es la disipación de energía por la desaceleración de la sangre contra estas estructuras valvulares, ¿sí?, que tiene dos componentes, un componente aórtico y un componente pulmonar, que el componente aórtico antecede temporalmente al componente pulmonar. Por otro lado, dijimos entonces que con respecto al mecanismo de formación del segundo ruido cardíaco, una vez que la sangre es eyectada dentro de la aorta y de la arteria pulmonar durante la sístole, la presión tanto de la arteria aorta como pulmonar aumenta, ¿sí?, y estos dos vasos, ¿sí?, se distienden. Ahora bien, al final de la sístole,
la presión de los ventrículos comienza a caer y el componente elástico de los grandes vasos mantiene elevada la presión dentro de los mismos, ¿no? Por lo tanto, se genera un gradiente de presión entre la aorta y la arteria pulmonar con ambos ventrículos, ¿sí? Lo cual lleva a una columna de sangre que retrocede hacia los ventrículos. Esta columna de sangre sí que retrocede en dirección a los ventrículos, ¿sí? Va a generar entonces el fenómeno de desaceleración de la sangre contra las estructuras valvulares, y esa velocidad con la cual la sangre regresa a los ventrículos va a tener que ver fundamentalmente con si la resistencia de cada sistema. En el caso del sistema arterial, ustedes saben que es 10 veces más alta que la del sistema pulmonar, por lo tanto la sangre retorna al ventrículo izquierdo con mayor velocidad que lo que hace de la arteria pulmonar al ventrículo derecho. Por lo tanto, el componente aórtico siempre es previo al componente pulmonar, ¿sí? Entonces, finalmente lo que podemos decir es que la súbita desaceleración de la columna de sangre contra las válvulas semilunares cerradas causan esta disipación de energía que generan acústicamente, ¿sí?, el componente aórtico y el componente pulmonar del segundo ruido. Con respecto a las características del segundo ruido desde el punto de vista acústico, es un sonido más agudo que el primer ruido, de menor duración, ¿sí?, comparado con el primer ruido. En los sujetos normales, ¿sí?, en condiciones normales, se pueden auscultar los dos componentes, tanto el componente aórtico, ¿sí?, como el componente pulmonar, y vamos a ver más adelante en qué circunstancias se producen en condiciones normales y también en condiciones patológicas distintos tipos de desdoblamiento de estos dos componentes, ¿sí?, del segundo ruido en condiciones normales. Dijimos entonces que el segundo ruido cardíaco tiene dos componentes, el componente aórtico y el componente pulmonar. Si en esta gráfica ustedes están observando el área de auscultación del componente aórtico, el componente aórtico tiene una zona bastante amplia que se extiende desde la región paraesternal superior derecha hasta la región del choque de la punta. Si en toda esta franja es donde nosotros podemos auscultar habitualmente con igualdad de intensidad el componente aórtico del segundo ruido cardíaco. En general suele auscultarse un poco mejor en el nivel de la zona del choque de la punta, pero sí es muy importante que vayamos adelantando que el componente aórtico del segundo ruido no se modifica con los ciclos respiratorios, ¿sí?, fundamentalmente en lo que habla en cuanto a su intensidad. Con respecto al componente pulmonar del segundo ruido, se ausculta en un área de menores dimensiones, ¿sí?, fundamentalmente alrededor del segundo al tercer espacio intercostal izquierdo a nivel de la línea paraesternal. Y como estuvimos comentando en las primeras diapositivas, ¿sí?, la sangre que retrocede cuando la presión dentro del ventrículo izquierdo cae y a su vez también dentro del ventrículo derecho, y debido a los componentes elásticos de los grandes vasos, ¿sí?, la presión dentro de la aorta y la arteria pulmonar se mantienen elevadas, por lo tanto ese flujo de sangre retrocede hasta los ventrículos y se frena contra las estructuras valvulares. Ustedes en esta imagen están observando un eje largo paraesternal izquierdo, es un ecocardiograma, tiene hecho un zoom a nivel de la válvula aórtica, ¿sí?, y por debajo está la aurícula izquierda y está señalada la válvula mitral como MB, y ustedes observan una flecha, así que les señala la dirección del flujo de la sangre cuando retrocede desde la arteria aorta hacia el ventrículo izquierdo. Dijimos que uno de los principales determinantes de la velocidad con la cual este flujo retrocede tiene que ver con la elasticidad de la arteria aorta y fundamentalmente con la resistencia vascular periférica, es decir, cuando un paciente tiene una resistencia vascular periférica muy elevada, la sangre regresa hacia el ventrículo izquierdo de forma más rápida y más intensa, y esto va a tener que ver con el momento en el cual ocurre el componente aórtico y también el componente pulmonar del segundo ruido. Dijimos entonces que el segundo ruido cardíaco
fundamentalmente separa la sístole y la diástole, que coincide con la incisura dícrota de la onda de pulso arterial y también con la onda de pulso de la arteria pulmonar, perdón, del lado derecho. Y tiene dos componentes, entonces dijimos, el primer componente que es el más comúnmente audible, que es el componente aórtico, y un componente de menor intensidad, pero también perceptible en la mayor parte de los pacientes o de las personas sanas, que es el segundo componente o componente pulmonar. ¿Cómo podemos diferenciar, cómo podemos identificar acústicamente el segundo ruido? Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de primer ruido, habíamos dicho de que coincidía con el máximo impulso en la región del choque de la punta, ¿sí? O con la palpación de la arteria carótida en el cuello. Bien, el segundo ruido coincide con la onda de pulso de la arteria radial, es decir, que mientras estamos palpando el pulso al paciente y lo estamos auscultando, independientemente de las distintas características acústicas que tiene el segundo ruido que lo diferencian del primer ruido, también podemos identificarlo porque coincide temporalmente con la onda de pulso de la arteria radial. Y en la ocultación del segundo ruido cardíaco debemos prestarle fundamental importancia al comportamiento del mismo frente al ciclo respiratorio, con respecto a lo que es la inspiración y la expiración. El segundo ruido tiene un componente dinámico, ¿sí? Clásicamente se ha enseñado la mnemotecnia PESI, primero en expiración, segundo en inspiración, del cual lo más importante es el comportamiento entonces del segundo ruido. ¿Qué significa PESI? Sí, que el segundo se desdobla fisiológicamente en inspiración. Y pensemos, ¿por qué en inspiración? Bien, en inspiración, cuando aumenta la presión negativa dentro del tórax, aumenta el retorno venoso y por lo tanto aumenta el volumen o la precarga al ventrículo derecho. Por otro lado, se produce un fenómeno de expansión del lecho vascular pulmonar y por lo tanto se produce una disminución de la resistencia del lecho arterial pulmonar y como consecuencia de esto, del aumento del volumen minuto del ventrículo derecho y la disminución de su resistencia, se retrasa el componente pulmonar del segundo ruido. Al componente aórtico, estos cambios hemodinámicos lo afectan menos, pero sí tiende a hacerse un poco más precoz, es decir, que en la inspiración entonces el componente aórtico se adelanta y el componente pulmonar se retrasa. De esta forma, el segundo ruido cardíaco, que parece auscultatoriamente único en inspiración se separa en forma fisiológica normal, siempre mantiene la secuencia de primero el componente aórtico y luego el componente pulmonar, pero debemos prestarle fundamental atención entonces a este desdoblamiento fisiológico y este comportamiento del segundo ruido. Entonces dijimos que acorta, acerca el cierre del componente aórtico y retrasa el componente pulmonar del segundo ruido y por lo tanto nosotros los vamos a auscultar entonces desdoblado fundamentalmente en inspiración y que en expiración luego se vuelven a acercar estos dos componentes del segundo ruido y en algunos casos prácticamente suenan o se auscultan unidos. Este fenómeno auscultatorio del segundo ruido y que varía con la respiración es más común observarlo o auscultarlo en los pacientes jóvenes y es menos frecuente en los pacientes ancianos. En esta segunda parte de este video corto de semiología cardiovascular, en el cual estamos hablando del segundo ruido cardíaco, vamos a empezar a hablar un poquito de las distintas circunstancias en las cuales puede haber alteraciones patológicas del segundo ruido. El segundo ruido patológico puede serlo, por un lado, por cambios en más o en menos en cuanto a su intensidad. Vamos a ver después qué circunstancias pueden generar aumento o disminución de los distintos componentes del segundo ruido. Y también por los delay, es decir, retraso en la producción de alguno de sus componentes, tanto del componente aórtico o del componente pulmonar. Vamos a ver que hay dos causas fundamentales que pueden generar estos fenómenos de delay o retraso
de los componentes o incluso la inversión en la producción de los componentes aórtico y pulmonar, que son fundamentalmente causas eléctricas y causas mecánicas. Vamos a empezar entonces primero con el componente aórtico del segundo ruido, ¿sí? Que puede tener entonces alteraciones con respecto a su intensidad. Fundamentalmente tenemos que recordar que el componente aórtico del segundo ruido depende fundamentalmente del gasto cardíaco, del stroke volume, ¿sí? Que el ventrículo izquierdo pueda tener una circunstancia dada, de la elasticidad aórtica y fundamentalmente de la resistencia vascular periférica, que como dijimos al comienzo del video, condiciona, ¿sí? Con qué velocidad va a retornar la sangre desde los grandes vasos, desde la aorta, hacia el ventrículo izquierdo. Y con respecto a la causa más frecuente por la cual el componente aórtico del segundo ruido está aumentado, encontramos que es la hipertensión arterial. En la hipertensión arterial, especialmente en el paciente anciano, ¿sí? Con disminución de la elasticidad de la arteria aorta y con una velocidad de onda de pulso muy aumentada, con una resistencia vascular sistémica aumentada, están las condiciones dadas para que el componente aórtico del segundo ruido tenga un aumento en su intensidad. Entonces la hipertensión arterial, la causa más frecuente de aumento en la intensidad de la producción del componente aórtico del segundo ruido cardíaco, del componente aórtico. Con respecto a las causas que pueden producir una disminución, ¿sí? De la intensidad del segundo ruido cardíaco, en general podemos pensar en causas que están vinculadas a una disminución del gasto cardíaco, como puede ocurrir con la insuficiencia cardíaca, y en otras causas fundamentalmente dos valvulopatías, en las cuales es muy importante que tengamos en cuenta el componente aórtico del segundo ruido, que son en la estenosis aórtica y en la insuficiencia aórtica. En la estenosis aórtica se produce una prolongación del periodo deyectivo del ventrículo izquierdo, producto, ¿no es cierto?, de un fenómeno obstructivo a nivel de la válvula aórtica, con lo cual demora más en producirse un gradiente entre la arteria aórtica y el ventrículo izquierdo, y por lo tanto, si en los pacientes que tienen estenosis aórticas severas, habitualmente muy calcificadas, el segundo ruido suele estar o muy disminuido o ausente. Este es un dato semiológico de fundamental importancia cuando ocultamos un paciente con estenosis aórtica, dado que la disminución y ausencia del segundo ruido, del componente aórtico del segundo ruido, nos puede hacer sospechar que estamos frente a un paciente con estenosis aórtica de grado severo. En la insuficiencia aórtica, si bien el mecanismo es otro, muchas veces la dificultad para la correcta coaptación de las valvas debido a la misma patología. Hay motivos por los cuales podría aumentar la intensidad del componente aórtico del segundo ruido, pero especialmente en el paciente con insuficiencia aórtica de larga data y de grado severo, ¿sí? Lo que priman son los mecanismos que hacen que disminuya en su intensidad el componente aórtico. Entonces, tanto en la estenosis como en la insuficiencia aórtica de grado severo, el componente aórtico del segundo ruido está francamente disminuido y en algunas oportunidades está totalmente abolido, y esto es un dato semiológico fundamental para valorar la severidad de cualquiera de estas dos valvulopatías. Con respecto al componente pulmonar del segundo ruido en condiciones patológicas, también puede haber circunstancias que generan un aumento y una disminución de su intensidad. En este caso, las condiciones de las cuales depende son las mismas que las del ventrículo izquierdo, sí, pero vinculadas a el ventrículo derecho. ¿En qué condiciones entonces puede producirse un aumento del componente pulmonar del segundo ruido? Fundamentalmente en la hipertensión pulmonar. En el paciente que sospechamos que tenga hipertensión pulmonar, siempre le vamos a ir a prestar mucha atención
al componente pulmonar del segundo ruido, que como dijimos se oculta fundamentalmente a nivel de la región paraesternal izquierda, a nivel del tercer a cuarto espacio intercostal. Es el componente pulmonar del segundo ruido nunca se oculta a nivel de la zona del choque de la punta, como si se oculta el componente aórtico. Y en la comunicación interauricular, que es una patología en la que vamos a después a prestarle fundamental atención en cuanto a la característica particular del desdoblamiento del segundo ruido que esta patología tiene, debido al hiperflujo que se produce sobre las cavidades derechas, ¿sí? También es una circunstancia, también si bien existe en algunos casos hipertensión pulmonar, pero aunque no exista hipertensión pulmonar, el componente pulmonar del segundo ruido en la comunicación interauricular también suele estar aumentado de intensidad. Con respecto a los mecanismos que producen un retraso o un delay, dijimos entonces que hay causas eléctricas y causas mecánicas. Las causas mecánicas están vinculadas fundamentalmente a obstrucciones a nivel del tracto de salida, tanto del ventrículo izquierdo como en el ventrículo derecho. En el caso del ventrículo izquierdo, la miocardiopatía hipertrófica con obstrucción dinámica del tracto de salida es una de las causas que más frecuentemente pueden producir un retraso del componente aórtico del segundo ruido, ¿sí? Por obstrucción mecánica. Con respecto a las valvulopatías, la estenosis aórtica, que es la valvulopatía degenerativa más frecuente en el adulto mayor, produce un retraso del componente aórtico del segundo ruido, que en algunos casos tiene características de ser paradojal, es decir, donde el componente pulmonar se adelanta al componente aórtico. Ahora bien, con respecto a las causas eléctricas, nos vamos a referir fundamentalmente a dos: el bloqueo completo de rama izquierda y el bloqueo completo de rama derecha. En el caso del componente del bloqueo completo de rama izquierda, como este registro electrocardiográfico que ustedes están observando, ¿sí? Lo que ocurre es que la activación eléctrica y por lo tanto la sístole mecánica del ventrículo izquierdo está retrasada con respecto a la sístole mecánica del ventrículo derecho, y por lo tanto el componente aórtico del segundo ruido aparece retrasado. En general, en algunos de estos pacientes pueden presentar un desdoblamiento que recibe el nombre de desdoblamiento paradojal del segundo ruido. Y en este caso se denomina de esta manera porque el desdoblamiento aparece en la expiración y no en la inspiración, como ocurre fisiológicamente en los pacientes que no tienen bloqueo completo de rama izquierda. En aquellos pacientes que son portadores de bloqueos completos de rama derecha, lo que se observa es un retraso del componente pulmonar del segundo ruido. En este registro electrocardiográfico ustedes observan el patrón característico de RR' en la derivación B1 en un paciente con bloqueo completo de rama derecha. En este caso no hay desdoblamiento paradojal, sino que hay un desdoblamiento, ¿sí?, fisiológico, pero más amplio de lo normal. En este caso entonces lo que observamos, o lo que mejor dicho ocultamos en el paciente, es un desdoblamiento fisiológico del segundo ruido, donde en inspiración los componentes se separan más y en expiración se acercan sin llegar a conformar un ruido único. Y este delay eléctrico lo que produce entonces es un retraso del componente pulmonar del segundo ruido. Dijimos entonces, y para ir terminando con este tercer video de semiología cardiovascular, que puede haber tres tipos de desdoblamiento: el desdoblamiento fisiológico, un desdoblamiento paradojal y un tercer desdoblamiento de carácter fijo. En el desdoblamiento fisiológico, ¿sí?, que ocurre normalmente en inspiración, el componente aórtico se adelanta y el componente pulmonar se retrasa. Por lo tanto, en inspiración, en un paciente normal, los dos componentes del segundo ruido se separan y en expiración se juntan, transformándose en un fenómeno acústico único. En el desdoblamiento paradojal, que como dijimos puede ocurrir en el bloqueo completo de rama izquierda, en el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que es un síndrome de preexcitación eléctrica, ¿sí?, en la estenosis valvular aórtica
de grado severo. Existe un desdoblamiento paradojal porque se separan los dos componentes del segundo ruido en expiración y no en inspiración como ocurre en condiciones normales, y como ustedes ven en la diapositiva, el componente pulmonar del segundo ruido se adelanta al componente aórtico. También podemos tener un desdoblamiento fijo, que habitualmente puede ser amplio, donde se mantiene la secuencia de A2 y de P2, es decir, primero el componente aórtico y después el componente pulmonar. En este caso, lo que ocultamos es que esta separación, este desdoblamiento entre los dos componentes del segundo ruido ocurre tanto en inspiración como en expiración, ¿sí? Y la distancia entre ambos se mantiene habitualmente fija y habitualmente amplia. ¿En qué pacientes encontramos un desdoblamiento fijo y amplio del segundo ruido? Habitualmente en aquellos portadores de una comunicación interauricular, en donde el flujo de izquierda a derecha que existe habitualmente en estas circunstancias atenúa el efecto fisiológico del aumento del retorno venoso a las cavidades derechas en inspiración. Por lo tanto, en todo aquel paciente donde estoy auscultando al nivel del segundo espacio intercostal izquierdo, donde mejor se ausculta el componente pulmonar del segundo ruido, y detecto que hay un desdoblamiento que se mantiene fijo tanto en inspiración como expiración y que habitualmente es amplio, lo primero que tengo que sospechar es de una comunicación o ante la presencia de una comunicación interauricular. Bueno, estamos terminando entonces este tercer video de semiología cardiovascular. En la cuarta entrega vamos a hablar de las características del tercer y cuarto ruido cardíacos y sus condiciones de producción, tanto en condiciones normales y fundamentalmente en condiciones de patología.